Descargo de responsabilidad. Waramer no me pertenece, ni ninguna de las imágenes mostradas. El emperador de la humanidad estaba en el puente de su nave, leyendo informes de las flotas de expedición y las flotas comerciales, en busca de sus hijos, cuando le entregaron un informe de queja. La Legión de Hierro, renombrada por su primarca como la Legión de la Muerte, además de cambiar su símbolo, anunciaba su retiro de la Gran Cruzada por un año. Al ser una de las flotas de expedición más numerosas, esto significaba un retraso considerable en la cruzada. El emperador sonrió. Esto no era, ni de lejos, lo peor que podría haber ocurrido con la Legión de Hierro. El hecho de que Perturago hubiera tomado su propio camino de forma definitiva mostraba ahora un gran número de posibilidades beneficiosas para el Imperio. La Legión de la Muerte sería lo que desde el principio debió ser, a pesar del secuestro de su primarca de Terra. Algo que casi parecía imposible, pero Perturago había recuperado su propio destino, encauzándolo hacia el ideal. El emperador ordenó que no molestaran a la Legión de la Muerte y continuó buscando rastros de sus demás hijos. Un año después, apenas terminado el período solicitado de descanso, Perturago recibió su primera asignación para la Gran Cruzada. Estaba en el puente de su nave, Extinción, cuando llegaron las órdenes. Perturago miró a su alrededor. Las consolas, estaciones de batalla, motores y comunicaciones, todas operadas por sus propios hijos. Había expulsado a los sacerdotes del Mechanicus cuando intentaron instalar servidores en su preciada obra maestra. Incluso los había descubierto rezándole a las consolas. Perturago no quería locos a su alrededor, así que los echó. Sus propios hijos y autómatas se encargarían de todo. Al principio implicaba trabajo extra, pero, al no perder a sus hijos genéticos como moscas en cada batalla combinado con el proceso mejorado de creación, que había reducido a solo 3 años, pronto la mano de obra le sobraría. Perturago transmitió las órdenes a su flota y, sin fanfarria, 1 hora después, su legión partió a la batalla. Solo cargaban con vergüenza. No había nada que celebrar. Primero debían limpiar su nombre. El primer blanco de la Legión de la Muerte era un imperio organizado que poseía tecnología tan avanzada como la del propio imperio de la humanidad. Controlaba todo un sector, con varias fortalezas inexpugnables en sus fronteras. Las flotas de expedición de Horus calcularon los posibles recursos y daños, luego dieron media vuelta y llamaron a la carne de cañón. Perturago llegó a la frontera enemiga. El imperio a atacar no tenía una gran flota. Se habían asentado en el sector y mantenían una política de aislamiento, confiando en sus fortalezas para mantener el control, con una pequeña flota que claramente no pensaban usar, ya que la retiraron al centro del imperio. Perturago se tomó un día para confirmar los informes de la 16ª Legión. Luego inició el ataque, ordenando a su flota realizar un bombardeo sobre uno de los planetas fortaleza de la frontera. Padre, el fuego enemigo es insuficiente. Nuestros escudos resisten sin daños, pero nuestro fuego tampoco les causa daño, informó uno de sus hijos después de 1 hora de bombardeos. La flota de Perturago estaba demasiado lejos del planeta para que las defensas fueran efectivas, pero esto también significaba que sus propios ataques no causaban daños. Preparen los grupos de asalto, ordenó Perturago, embutido en su armadura negra como el acero, estilizada como mármol pulido, con cañones Volter en cada brazo y 4 brazos adicionales terminados en cañones de neutrones sobre su espalda. Gracias al tamaño de su armadura, Perturago había podido incluir muchos juguetes de apoyo, como repulsores para descenso orbital, blindaje extra y computadoras asistentes para estar comunicado en todo momento con cada una de sus unidades de infantería, además de controlar el ejército de autómatas que era su guardia personal. Sus hijos también habían aprendido a controlar autómatas. Cada uno dirigía al menos 2. Los más talentosos, hasta 10, lo que multiplicaba su fuerza y opciones en batalla. Sus hijos eran artillería móvil, y sus autómatas hacían de infantería pesada. Aunque sus hijos no entendían por qué prepararían un asalto terrestre, obedecieron y se alistaron. 5 minutos después, el asalto estaba listo y los sensores de la flota registraban nuevos datos. Hay zonas enemigas explotando. Sus cañones han sido inutilizados, hay una brecha en la defensa enemiga. Repito, hay una brecha en la defensa enemiga. Informó uno de sus hijos. Perturago se levantó de su trono. Inicien el asalto, ordenó. Gracias a su armadura, Perturago fue el primero en caer sobre la fortaleza enemiga, una de las 4 que protegían el planeta.
A su lado aterrizaron sus autómatas, que eran 100 y avanzaron hacia el agujero abierto en la pared de la fortaleza. Perturabo avanzó detrás de ellos, observando los inmensos cañones de la fortaleza, capaces de derribar flotas enteras más allá de la órbita del planeta. También había troneras para misiles y cañones de plasma pesado. Perturabo avanzó, encontrándose con el enemigo solo después de entrar en la fortaleza. Pero estos enemigos no eran marines espaciales. Aunque portaban armas pesadas capaces de derribar a un marine, eso no significaba que lo lograrían. Los autómatas simplemente se movieron de un lado a otro, esquivando el fuego, y haciendo uso de sus lanzas, los derribaron y aporrearon hasta dejarlos inconscientes. Perturabo, quien controlaba cada movimiento de los autómatas, caminaba detrás, usando sus armas a distancia para destruir estaciones de batalla, torretas y puestos blindados. Y 5 minutos después de la entrada de Perturabo, las fuerzas enemigas que habían concentrado una gran cantidad de efectivos para impedirle el paso se dieron cuenta de su error, porque los grupos de asalto de la Legión de la Muerte aterrizaron y empezaron a entrar por todos lados. Si había un agujero, por allí entraban, y donde no lo había, explosiones que no deberían ser suficientes para atravesar un muro blindado lo creaban, permitiendo que la Legión se infiltrara con facilidad. Y el emperador de la humanidad sonrió al recibir el informe que le llegó de la Cuarta Legión, que hacía solo un día había llegado a su destino designado para iniciar una guerra de asedio contra un imperio que se negaba a ser anexado al imperio de la humanidad. Según la 16ª Legión, conquistar el sector tomaría años y consumiría muchos recursos, pero la Cuarta Legión llegó, y después de solo un día en el lugar, inició el ataque, conquistando el primer mundo fortaleza en apenas 2 horas. Esto dejó en shock a sus enemigos, y ahora Perturabo enviaba su informe. Los enemigos habían declarado un alto al fuego y pedían conversaciones para anexar su pequeño imperio al imperio de la humanidad. El emperador revisó los detalles de la estrategia usada. Perturabo había ordenado un bombardeo desde una posición segura, que era solo una distracción. Mientras el enemigo concentraba toda su potencia de fuego y reinaba el caos, junto con las bombas lanzadas descendieron autómatas, que cavaron en la tierra e infiltraron la base enemiga, colocando cargas en los cañones y centros de control, desactivando de forma efectiva gran parte de la fortaleza. Esto dio a la Cuarta Legión una zona de desembarco segura que aprovecharon de inmediato para infiltrarse en la base de defensa. Una vez en tierra, usaron la misma estrategia con las demás fortalezas. Con una base ya establecida en el planeta, la velocidad del asalto se multiplicó muchas veces, y las paredes de las bases enemigas simplemente parecían derretirse para dar paso a los asaltantes. Fue una batalla terriblemente desigual. Los comandantes enemigos asumieron que el imperio contaba con un arma de asedio desconocida que hacía inútiles sus fortalezas. Las 2 últimas bases del planeta se rindieron sin luchar. Que la Cuarta Legión dejara al 90% de los defensores con vida también fue un gran incentivo, ya que sirvieron como testigos de cómo sus fortalezas inexpugnables fueron penetradas por todos lados, como si sus muros reforzados estuvieran hechos de mantequilla. Perturabo también envió su informe de bajas. 0. No perdieron naves ni siquiera cápsulas de desembarco, solo gastaron munición y explosivos. En cuanto a los recursos obtenidos, todas las fortalezas del sector estaban intactas y servirían para la defensa en caso de ataques xenos como los orcos. Todavía se estaba contabilizando el número exacto de recursos humanos y materiales del sector. Era una victoria perfecta, y muy buena propaganda para el imperio, por lo que el emperador se apresuró a enviar a su grupo de eruditos y expertos en propaganda. Perturabo tenía un carácter terrible y no se había molestado en hablar con sus hermanos. Incluso su relación con Magnus era de amenaza constante. Le había advertido que lo mataría en cuanto los traicionara y había enviado a 1000 de sus hijos a espiar a los 1000 hijos para anotar cualquier debilidad que pudiera aprovechar llegado el momento. Incluso Magnus estaba molesto con él. Perturabo también se había peleado con el Mechanicus de Marte, a quienes había corrido de su sector para encargarse personalmente de la producción de sus naves y armas. Según su propio informe, la razón fue que los encontró rezándole a su nave y echándole aceites encima, por lo que concluyó que estaban locos y los expulsó a punta de pistola. El Mechanicus no estaba nada contento y habían abierto un proceso legal contra Perturabo por usurpar sus funciones y darles un golpe de estado, quedándose con lo que les pertenecía por derecho. Todo lo relacionado con la tecnología. Esto era cierto, y era la razón por la que el imperio tenía un águila de 2 cabezas como estandarte. Una cabeza representaba a Terra y la otra a Marte.
Terra proporcionaba ejércitos, y Marte, toda la tecnología, construcción de naves y armas. Pero Perturago había usurpado sus funciones y los había expulsado de un territorio que, si bien pertenecía al Imperio y debía seguir sus leyes, tradicionalmente quedaba bajo la administración marciana. El emperador usó su autoridad para anular el juicio. El Mechanicus no desobedecería su voluntad por un sector tan pequeño como el renombrado sector Olimpia. Esto era más un asunto de orgullo, pero con los recientes resultados de Perturabo, el Imperio acababa de ganar un sector fortificado de decenas de mundos, 1000 veces más valioso que el propio Olimpia. El emperador también concedió algunos privilegios al Mechanicus en ese lugar, lo que podría interpretarse como una compensación de parte de Perturabo, aunque éste no sabía nada al respecto, y con su personalidad, probablemente solo les escupiría en la cara si el emperador intentaba reunirlos para hacer las paces. Y Perturabo estaba en el puente de su nave, haciendo trabajar su mente a marchas forzadas, porque lo que esperaba fuera una campaña de meses terminó siendo una campaña de 2 días, cuando su enemigo malinterpretó las condiciones de la batalla y determinó erróneamente que ellos poseían tecnología avanzada para destruir fortalezas. Ahora, la anexión pronto comenzaría, y este sector quedaría bajo su responsabilidad para determinar su futuro funcionamiento, algo que Perturabo no esperaba hasta dentro de algunos meses, por lo que ahora tenía un pequeño problema. Como había pensado antes, este lugar era demasiado grande para implementar el mismo método de gobierno que en Olimpia. Este era otro sector, con diferentes recursos, cultura y sociedad. Necesitaría a un superadministrador para encargarse de todo en poco tiempo y Perturabo parpadeó, mientras se apresuraba a hacer una llamada. ¿Perturabo? Dijo Guilliman, apareciendo frente a él en una ventana holográfica. A pesar de su aspecto, esta no era una comunicación tecnológica. Era psíquica, y la razón de que fuera tan clara era que Perturabo ya se había traído a uno de los 1000 hijos para que manejara sus comunicaciones. Guilliman era un primarca, más o menos de la misma altura que Perturabo. Él tampoco era solo un guerrero, y poseía un supercerebro, pero enfocado al área administrativa. Guilliman tenía los ojos azules, el cabello dorado, y su armadura era azul con relieves blancos. Guilliman, mira estos datos, dijo Perturabo, enviándole los informes de la batalla. Guilliman no entendía del todo, pero leyó los informes. He estado entrenando a mis hijos de forma apropiada. Además de expertos asaltantes de fortalezas, también son hábiles con la tecnología y en mejoras de todo tipo, no limitadas solo al ámbito militar. La economía es otra área en la que pueden intervenir, explicó Perturabo. Guilliman no parecía interesado en la parte militar, pero cuando Perturabo mencionó la economía, su expresión cambió. Háblame de esto, dijo Guilliman, y Perturabo le mostró los informes económicos de Olimpia y su desarrollo. Cómo Perturabo mejoró la producción de alimentos y el procesamiento de recursos. Mis hijos son más numerosos que los tuyos, así que cambiaré a 3 de ellos por cada uno de los tuyos que me envíes, propuso Perturabo. Antes de hablar de eso, primero debemos discutir las condiciones en las que mis hijos serán tratados, dijo Guilliman, serio. Labores diplomáticas, administrativas y logísticas. No serán usados como tropas de asalto, explicó Perturabo, mientras trazaba un programa de intercambio y lo enviaba a Guilliman. Eres realmente rápido, dijo Guilliman, que aún no había terminado de leer el informe anterior. Y Perturabo logró establecer un contrato con Guilliman y obtener a los burócratas que necesitaba. Sin embargo, el imperio conquistado era realmente grande, y Perturabo se tomó su tiempo para experimentar y crear manuales fundacionales de conquista y desarrollo para sus futuras campañas. En 5 años, Perturabo ya tenía un gobierno establecido y un sector plenamente operativo que aportaría enormes recursos al imperio. Durante estos 5 años, la producción de la primera y segunda ola de refuerzos de sus hijos genéticos había concluido. Con su proceso de producción mejorado, Perturabo obtendría 20.000 de sus hijos al año desde su base principal, cuyos candidatos venían de Olimpia. Los Astartes de la Muerte recibían todos los honores y méritos en Olimpia, y la propaganda que el imperio hacía de su primera conquista generaba una avalancha de aspirantes. Los antiguos datos de la Legión fueron archivados y nunca más serían mencionados, pues eran una gran vergüenza y ofensa para ellos. En cuanto a las asignaciones de Perturabo, había más asedios difíciles marcados en el mapa de la conquista galáctica. Pero considerando que Perturabo ya le había dado 2 sectores muy valiosos al imperio, y que habían sido de difícil acceso como su propio sector y el que recién habían conquistado los comandantes de la cruzada, no le metían prisas.
El siguiente objetivo de Perturabo fue otro asedio, pero esta vez era un pequeño sistema de 3 planetas, cuyos mundos eran fortalezas aparentemente inexpugnables. También contaban con una flota de miles de acorazados, que representarían una gran pérdida para el Imperio si se enfrentaban directamente. Perturabo alistó a su flota del ejército imperial, y optó por un combate frontal. Como todos estaban pendientes de este asedio y querían comprobar si el éxito anterior no había sido un golpe de suerte en cuanto se enteraron de que Perturabo planeaba una batalla frontal, Guilliman y Magnus se apresuraron a llamar para exigir la devolución de sus hijos y que Perturabo se suicidara solo. Pero Perturabo simplemente les cortó la comunicación. Ellos estaban a semanas de viaje de distancia, y a menos que la disformidad los ayudara a llegar a tiempo, hablar sería perder el tiempo. Los comandantes de la flota apretaron los dientes cuando vieron el plan de Perturabo: lanzarse de cabeza a una batalla espacial que les dispensaría pérdidas terribles. Pero, ante la autoridad de un primarca, no pudieron hacer nada, y para asegurar su obediencia en el plan, la Legión de la Muerte invadió los puentes de sus acorazados, apoderándose de las estaciones de batalla. Perturabo puso su propio acorazado de clase Gloriana al frente de la batalla, en la vanguardia de la flota. Los almirantes del ejército imperial le advirtieron que el enemigo lo iba a matar, pero Perturabo los ignoró y ejecutó su plan de batalla frontal. La flota local, que luchaba por su propia independencia y derecho a decidir su destino, no dudó en enfrentarse a ellos, dispuesta de ganar o morir. La batalla ocurrió entre la luna del tercer planeta y su órbita, y el acorazado de Perturabo fue el primero en disparar. Aunque él controlaba cada nave de su flota por medio de sus hijos, ubicados en las estaciones de batalla. Preparen las barcazas de abordaje, ordenó Perturabo apenas comenzó la batalla. En condiciones normales, una batalla espacial de acorazados y cruceros protegidos por escudos disformes duraría días. Pero apenas un minuto después de que las flotas se enfrentaran, los escudos disformes de la flota enemiga que estaban recibiendo los disparos dirigidos por Perturabo y sus hijos empezaron a fallar y perder potencia, creando brechas en sus defensas que disparos certeros atravesaron, destruyendo zonas de cañones defensivos. En esta situación repentina y desesperada para los acorazados de la flota enemiga, sus capitanes se dieron cuenta de algo que los horrorizó. Barcazas de batalla se dirigían justo a esas zonas desprotegidas, y pelotón tras pelotón de marines espaciales y autómatas invadían sus naves. Mientras tanto, en su propia flota, los capitanes y almirantes del ejército imperial, y también el Mechanicus, examinaban los datos de la batalla con incredulidad, pensando que Perturabo había infiltrado gente en la flota enemiga para sabotear sus escudos, porque estos parecían hechos de mantequilla y no aguantaban nada. Y unas horas después, ninguna nave enemiga había sido derribada, pero solo quedaba un cuarto de su flota. El 75% restante había sido capturado y trasladado a la retaguardia de la flota de Perturabo, con sus tripulaciones sometidas, mientras el resto era rodeado. Se están rindiendo, informó uno de sus hijos, antes de que la maniobra de cerco terminara. Perturabo envió la orden de alto al fuego, y los acorazados enemigos bajaron escudos y armas. Minutos después, los 3 planetas también se rindieron, aceptando que la tecnología armamentística del Imperio los superaba ampliamente y que seguir luchando era inútil. Los comandantes y almirantes del ejército imperial quedaron atónitos al comprender la razón de la rendición enemiga. Y Guilliman preparaba su flota para ir a exigirle cuentas a su hermano Perturabo por haber llevado a sus hijos a una carnicería, cuando le llegó la noticia. La batalla, que debía haber comenzado apenas unas horas antes, ya había terminado y con una victoria perfecta. Ninguno de sus hijos había muerto en lo que, por lógica, debía haber sido un enfrentamiento sangriento entre 2 flotas de poder similar. Guilliman se apresuró a leer los detalles del infame. Los escudos enemigos no resistieron el fuego dirigido por Perturabo y sus marines, abriéndose brechas por donde la Cuarta Legión se infiltró para tomar posesión de las naves enemigas una a una, apartándolas del combate mediante asaltos masivos. La Cuarta Legión contaba ya con 150.000 marines, y solo necesitaban unos 20 para capturar cada nave enemiga. La táctica de Perturabo, usando asaltantes en lugar de buscar una destrucción frontal, resultó en una derrota aplastante para los enemigos. El Imperio obtuvo toda una flota enemiga, con daños mínimos. Además, Perturabo había dado órdenes de preservar la vida de las tripulaciones capturadas, de modo que en unos meses habría otra flota dispuesta para reforzar la Gran Cruzada.
Los 3 planetas asediados se rindieron al ver la catastrófica derrota de su flota, impresionados por la superioridad tecnológica del Imperio, que hizo inútiles sus escudos. Guilliman, que había estado leyendo los reportes furioso, convencido de que su demente hermano había enviado a sus hijos al matadero, comprendió que no era solo una cuestión tecnológica. De hecho, el enemigo tenía mejores sistemas electrónicos, ya que los servidores del Imperio solían estar en desventaja frente a sistemas avanzados automatizados. Lo que había decidido la batalla fue la Cuarta Legión en sí, y la habilidad de Perturabo, que ahora alardeaba llevando como símbolo el emblema de la muerte. Una declaración de que, bajo su mando, nada podía permanecer en pie. Él y sus hijos eran el fin último, la destrucción encarnada, la muerte misma. Guilliman, que antes pensaba que su hermano era solo un ególatra exagerado, ahora comenzó a considerar seriamente la idea de incluir a los miembros de intercambio de la Cuarta Legión en sus propias batallas. Si lograba obtener unos 10.000 marines de la Legión de la Muerte, sus fuerzas podrían avanzar mucho más rápido. Por suerte, Perturabo era práctico. Veía a los ultramarines como aliados útiles, y no puso objeciones en intercambiar 3 de sus marines por cada ultramarine recibido. Además, la Cuarta Legión tenía otra ventaja. Cada marine controlaba al menos 2 autómatas de combate, que servían como tropas de choque mientras ellos actuaban como artillería pesada desde atrás. Ninguna otra fuerza Astartes podía hacer esto, ya que las IA estaban prohibidas y no se permitían androides. Pero estos autómatas, totalmente controlados por los marines de la Cuarta Legión, eran solo marionetas armadas, manejadas con tal destreza que resultaban casi tan eficaces como un marine de verdad. Eso significaba que cada guerrero de la muerte equivalía, al menos, a 3 marines normales. Y con esta segunda victoria perfecta, conquistando un sistema que se suponía iba a ser un pozo sin fondo de recursos para el Imperio, no tardó en llegar el aparato de propaganda imperial. Perturabo fue retratado nuevamente junto a sus hijos en cuadros gloriosos, vitoreado en los mundos conquistados por aduladores que querían ganarse la buena voluntad de quien tendría la responsabilidad de establecer los nuevos gobiernos. Aunque en realidad, los encargados de ello eran los hijos de Guilliman. Perturabo solo definía la fundación inicial y los objetivos de lo que él quería que fueran los planetas conquistados por su legión. Y un año después de su última conquista, Perturabo recibió 1.000 de los hijos genéticos de Magnus y 10.000 de los hijos de Guilliman, quedando este último con 30.000 propios y 10.000 para Magnus. Esa era la producción de 2 años. Como había pasado un año desde su última asignación, Perturabo ya había terminado de asegurar el sistema, y con todo en orden, buscó su siguiente objetivo. Sin embargo, se encontró con una orden para una reunión estratégica. Algunos sectores avanzaban más rápido de lo previsto, mientras que otros, dominados por imperios orcos, resultaban extremadamente difíciles de limpiar, dejando fuerzas enemigas a sus espaldas. Por ello, se necesitaba reunir a los comandantes para discutir un nuevo plan de acción, unificar legiones si era necesario y retomar el avance conjunto. Perturabo hizo una mueca. Aquello era una excusa para una reunión social, y después de su experiencia tratando con el demente de Magnus, no tenía ningunas ganas de conocer al resto de sus hermanos. Temía, sinceramente, terminar perdiendo la cabeza. Hizo varias muecas, pero eran órdenes del emperador de la humanidad, y él solo podía ser obediente, por su propio bien y el de su supervivencia, pues esta estaba ligada a la supervivencia de la humanidad. Perturabo no quería terminar del lado del caos, esas entidades que se alimentaban de las emociones y sentimientos humanos, llevándolos a la más absoluta depravación. Ese era un destino peor que la muerte. Por mucho que el emperador fuera un tirano, un genocida, y sus planes solo pudieran terminar en desastre, Perturabo debía apostar por él, porque era su mejor opción. Y mientras apostaba, debía asegurarse de conservar sus fuerzas para cuando ocurriera el desastre. Magnus sobrevolaba un nido de artillería enemiga mientras sus escudos psíquicos soportaban el fuego antiaéreo. La potencia de esos disparos no era suficiente para abrumarlo, así que Magnus disparó un rayo de energía psíquica que destruyó la posición, permitiendo que sus hijos avanzaran en ese sector de la ciudad. Magnus se carcajeó y volvió a dirigir el avance de sus tropas. Los disparos enemigos apenas arañaban sus escudos, y sus hijos avanzaban sin problemas hacia su objetivo. La fortaleza del supuesto emperador de ese planeta, quien había disparado a sus diplomáticos en respuesta al ofrecimiento de anexión al imperio de la humanidad.
Pero sus pensamientos y su júbilo se esfumaron cuando, al volver a su centro de mando, vio dos pozos de luz dorada fluorescente que no se despegaban de él. Magnus hizo una mueca mientras aterrizaba. Es una plataforma de despliegue interesante, señor Magnus, dijo el comandante de Sklar, uno de los 10.000 hijos de Perturabo enviados como intercambio a su legión o mejor dicho, como espías. Magnus no podía hacer nada, pues ese había sido el trato para salvar a su legión, y debía cumplirlo. Además, la ahora renombrada como Legión de la Muerte era muy capaz, ahora que Perturabo había tomado control de ellos. Cada miembro de la Legión de la Muerte tenía como mínimo 2 autómatas que podían servir como tropas de choque, equivalentes a un marine espacial, mientras que los propios guerreros de la muerte eran plataformas móviles de artillería, con una tasa de acierto imposible. Magnus ya sabía que esto se debía a la habilidad de sus ojos, que Perturabo también poseía, sumado a un supercerebro que les permitía controlar 3 cuerpos al mismo tiempo, sin ayuda de programas ni sistemas informáticos. Por eso, la ayuda de esos tipos era invaluable. Pero Magnus no dejaba de sentir que sus ojos siempre estaban fijos en él, usando su supercerebro y su habilidad para marcar todos sus puntos débiles, y los de sus hijos, listos para exterminarlos ante la mínima señal de traición. Es una plataforma de exploración, es algo inofensivo, ni siquiera es un arma de ataque, explicó Magnus. Es un artilugio ciertamente interesante, dijo el comandante de Sklar. ¿Y cómo fue creado? ¿Algún hechizo disforme importante? Agregó. Magnus pensó en lanzarle unos biorrayos por descarado, pero se contuvo. Su vida, con esos tipos vigilando cada uno de sus pasos, era muy dura. Por fortuna, estos guerreros de la muerte, a diferencia de su inhumano padre, sí tenían sentimientos. No muchos, pero comparados con Perturabo, que era casi una máquina predispuesta a matar todo lo que no se ajustara a sus designios, estos eran seres razonables. Comandante de Sklar, sus habilidades y conocimientos podrían ser aprovechados en la investigación de herramientas como estas y incluso de hechizos disformes, dijo Magnus. Eso sería ciertamente interesante. Nuestro padre está interesado en la disformidad, pero dice que allí habitan seres muy peligrosos y debemos ser cuidadosos con nuestros avances, dijo de Sklar, sin poder ocultar su interés. Magnus supuso que cualquier cosa que pudiera ganarse un poco de aprobación del severo Perturabo debía de ser muy importante para ellos. Por supuesto, ustedes pueden encargarse de las medidas de seguridad, dijo Magnus, carcajeándose para sí mismo. Perturabo, bastardo, mira cómo convierto a tus hijos en mis aprendices, pensó Magnus. Tener más carisma que Perturabo era una competencia que hasta una babosa podría ganar con un trecho insalvable. Señor Magnus, eso será un honor, dijo de Sklar. Bien, entonces así se hará. Ahora, este planeta caerá pronto, y como nuestra primera campaña exitosa, pienso celebrarlo con mi legión. Ahora ustedes son parte de ella, y para honrar su esfuerzo y colaboración, que fueron invaluables en la batalla, me gustaría darles el reconocimiento que merecen junto a mis hijos genéticos, invitó Magnus. de Sklar, cuyo padre genético tenía la personalidad de una roca, no pareció comprender que lo estaban invitando a una fiesta al principio. Unos segundos después, sacó pecho y lo saludó como si estuviera aceptando una misión importante. Perturabo era demasiado bestia. Magnus había escuchado a sus hijos mencionar que él ni siquiera los llamaba por su nombre, porque todavía les reclamaba por su actuación en la Gran Cruzada antes de su encuentro, y esperaba que se disculparan con acciones por haber ensuciado su nombre. Hasta entonces, no se dignaría ni siquiera a pronunciar sus nombres. Perturabo estaba demente, pero su demencia le ganaría la lealtad de sus hijos a Magnus. Eso también le traería beneficios. En vez de ralentizar su investigación sobre la disformidad, solo la haría avanzar más rápido. Y Magnus completó la conquista del planeta y envió al supuesto emperador para que rindiera cuentas en Terra, como trofeo de la Gran Cruzada. Magnus no se preocupó por la organización posterior, porque se había enterado de que Perturabo había solicitado ayuda de Guilliman. Sus hijos tenían una habilidad especial para la administración, por lo que Magnus le ofreció una compañía de psíquicos a Guilliman, y este le mandó a 5 compañías de sus hijos. Ahora Magnus solo debía decir lo que quería, y era trabajo de esos administradores expertos hacerlo realidad. Magnus, sin embargo, no estaba satisfecho con el intercambio con Guilliman. Sospechaba que lo habían estafado, porque a Perturabo le habían cambiado 1000 de sus hijos por 10.000 de los suyos, lo que era una proporción de 10 a 1, a favor de Magnus.
Pero con Guilliman, el intercambio había sido de 5-1, también a favor de Magnus. Aún así, Magnus no estaba conforme, pero tampoco quería perder tiempo en discusiones administrativas cuando tenía que reservar tiempo para sus investigaciones en cada planeta que conquistaba. Magnus buscaba cualquier conocimiento relacionado con la disformidad, porque esa era su mayor fuerza. También sabía que podía afectar tanto a sus hijos como a él mismo, por lo que obtener ese conocimiento era una necesidad urgente. Este es el final del capítulo. Si les gustó denle like, compartan y no olviden suscribirse, eso me anima a seguir subiendo vídeos.